¿sí? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura del texto de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11? Ese es el texto que lo vamos a reflexionar. Yo sé, lo vamos a analizar inclusive. Yo sé que hace algunos meses atrás ya lo analizamos en uno de los miércoles bíblicos desde, bueno, puede ser desde un punto de vista pastoral. Ahora vamos a ver un poquito, a meternos dentro del ámbito bíblico y de dónde o dónde están las fuentes de esta reflexión, podemos decir, de este midrash que hace el evangelista Mateo, ¿sí? Sobre la vida, la experiencia de Jesús, podríamos decir, a lo largo de toda su vida, todo lo que Jesús pasó desde su nacimiento hasta su misma muerte en la cruz. ¿Quién nos puede ayudar con Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11? Marianita dice, active su micrófono, por favor. Ya. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grasas y maravillas y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Te alabamos, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo quisiera pedirles de favor que lo volvamos a repasar atentamente. Es necesarísimo que lo aprendamos prácticamente de memoria, ¿sí? Justamente ahorita estoy yo buscando un versículo que me conviene, ¿sí? Diaconum, sí. Los ángeles se pusieron a servir. Bueno, vamos a memorizarnos de este texto. ¿Qué pasó antes? Jesús fue bautizado. Este texto ya quedó clarísimo. Hay dos cosas fundamentales en este bautizo, ¿no es cierto? Cuando Jesús sale del agua, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma, bajó sobre él. Dos, una voz que decía, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco. De ahí se desprende el tema de las tentaciones.
Por eso viene en el capítulo 4, Mateo de una manera programática y podemos decir también pastoralista. Se ve que Mateo es un pastoralista, un catequeta muy entendido en el tema del evangelio, de la vida de Jesús. Y por eso quiere desglosar estas tentaciones. Porque en Marcos no sucede así. Si ustedes leen el evangelio de Marcos, nosotros vemos que las 3 tentaciones las menciona de pasadita. El objetivo, en cambio, de Mateo es muy pastoral. Indicarnos que la vida de Jesús no fue fácil. Que Jesús también tuvo el problema que todo ser humano tiene ahora y que tuvo en ese tiempo también. Y darles una respuesta ante las situaciones difíciles que está pasando la comunidad de judeo-cristiana de Mateo. Para ellos es muy difícil romper con los esquemas tradicionales del mesianismo, por ejemplo, del mesianismo, de la espera mesiánica. ¿Quién es el Mesías para ellos, para los judíos? El Mesías para los judíos es un Mesías poderoso, es un Mesías rey, es un Mesías que se va a hacer respetar por todo mundo le va a temer, todo mundo le va a tener inclusive miedo y tiene que obedecer de ley, porque si no, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto se friega. Es decir, ese tipo de mesianismo se espera. Luego del bautizo, ve el texto cómo lo programa muy bonito. Primero, un verso introductorio. En el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después vamos explicando, ¿no? 2, vienen las 3 escenas, ¿sí? Y 3, la tercera parte sería el verso conclusivo. El verso conclusivo, el verso 11, donde dice, el diablo finalmente lo dejó. Es decir, el diablo se cansó. Lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se ponían a servirle. Lo que el diablo pedía que le sirva Jesús a él, ahora son los ángeles los que le sirven a Jesús. No tenemos por qué servir a Jesús y el diablo siempre se presenta con la misma mentira, que es histórica. ¿Se acuerdan que la mentira del diablo es histórica? ¿Cierto? Desde el Génesis, capítulo 3, ¿qué pasó? ¿Es cierto que Dios prohibió comer de todos los árboles? Preguntando de otro modo, haciendo esta pregunta sería, ¿es cierto que Dios se ocupa de ustedes? ¿Ustedes que creen eso? ¿Cómo viven engañados? Mentira. Dios no se ocupa de ustedes, sino analicen lo que les está pasando. Hambre. Miren cómo se mueren de hambre. ¿Dónde está Dios que les protege? Y ese fue el problema del pueblo también en el desierto. Pero bueno, ya vamos a analizar el texto, ¿no? Entonces, las 3 tentaciones tienen una estructura similar. La primera parte comienza con una referencia a la situación. La segunda parte viene la pregunta del tentador. Y la tercera parte, las respuestas de Jesús. Y 3 son los sitios geográficos importantes en el contexto de la Biblia. ¿Cuáles son estos 3 sitios geográficos? La primera tentación, ¿dónde sucede? En el desierto. La segunda tentación, ¿dónde sucede? En el templo. ¿Quién creyera que ahí en el lugar sagrado, ahí sucede la tentación? Y la tercera tentación, ¿dónde sucede? En un monte. ¿Cuál tan será el monte? Unos dicen posiblemente del monte Nebo, porque de ahí, ¿se acuerdan que en el capítulo 34 del Éxodo, ahí está la cita donde dicen que Moisés subió al monte Nebo para contemplar la tierra prometida, toda esa maravillosa tierra que emana leche y miel? Y Moisés contento quiere bajar para él llegar y conquistar la tierra prometida, y Dios le dice, no, van a continuar los que vienen. Tú te vas a quedar aquí, ya cumpliste tu misión. Qué salado Moisés, ¿no?
Qué salado. Y esa promesa venía desde Abraham, ¿no es cierto? La promesa de la tierra. Y no se cumple todavía ni siquiera en Moisés. Es Josué el que conquista prácticamente la tierra. Bueno, entonces, el verso 11 sintetiza la perícopa entera, ¿no es cierto? La perícopa entera. Este relato, ustedes saben que es presentado, esto tengan claridad, después del bautismo. Las tentaciones en todos los sinópticos están después del bautismo, en todos los sinópticos. Es que es lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios afirma que Él es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo. Bueno, aquí hay reflexiones podemos decir, dos tipos de deducciones. Unos que dicen, Mateo está señalando la filiación, ¿sí? La paternidad y la filiación de Jesús por el bautizo. La adopción como hijo. Otros, en cambio, dicen, también lo está presentando como en el Antiguo Testamento se acostumbra a presentar, inclusive el pueblo de Israel es llamado hijo de Dios. De ahí viene la expresión de Egipto, llamé a mi hijo, o sea, al pueblo oprimido, al pueblo sufrido. ¿Sí? Las experiencias de las tentaciones, entonces, están relacionadas con el bautizo. Ahora sí, viene desde el punto de vista ya, bíblico, analizar cada uno de estos puntos, ¿no? Que hemos ahorita leído. Son 11 versículos de las tentaciones de Jesús en el desierto. Estas tentaciones del diablo, les pregunto a ustedes, no me respondan porque nos vamos a alargar de gana. ¿Son reales? ¿Le sucedió a Jesús eso? ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto. Claro que son ciertas. Son tentaciones reales. No podemos negarlas. ¿Por qué? Y estas tentaciones tienen como objetivo oponerse a la voluntad de Dios. La oposición a la voluntad de Dios. Pero, Mateo, ¿qué nos enseña? Podemos superar estas tentaciones con el auxilio de Dios. Siempre con el auxilio de Dios. Confiando en su palabra. Aunque el diablo, Satanás, pone en duda la palabra de Dios. Y pensemos hoy en nuestra cultura, en la cultura de hoy. ¿El diablo pone o no pone en duda la palabra de Dios en nosotros? Claro que sí. Recién el día de ayer, del día domingo, perdón, nosotros leíamos estos textos muy bonitos, estas 3 parábolas. La primera del tesoro escondido. La segunda parábola era la perla, la margarita que decíamos, ¿no es cierto? Y la tercera parábola era de la red. Y estas 3 parábolas tienen en común al menos 2 cosas fundamentales. Tienen otras más, pero yo recalco 2. La primera es que cuando se descubre tanto la perla como el tesoro, la persona se llena de alegría, se pone contenta porque no descubre cualquier cosa. Y Jesús está comparando con el tesoro del reino. Es que el reino es algo que nos envuelve toda nuestra vida y no podemos dudar de la eficacia de ese descubrimiento. Por eso el que lo encuentra se llena de alegría. Y al llenarse de alegría ya no hay nada afuera. A Pablo le sucedió eso. Pablo decía, todo lo considero basura en relación a Cristo, a quien he encontrado. O sea, ¿quién es el tesoro para Pablo? Es Cristo. Y todo lo demás pasó a ser basura. Es decir, algo secundario, algo que no es importante. Y la segunda cosa de esta parábola es que va y vende todo lo que tiene, reúne todo para vender. Y comprar aquel campo, por ejemplo, y comprar la perla. Y acá en este caso, seleccionar los peces. Pero hay una dicotomía aquí
en estas dos realidades, en estas tres parábolas, en estas dos realidades, ¿no es cierto? Lo de abajo y lo de arriba. ¿Dónde está la perla? Abajo. En la superficie no está, y por eso hay que buscar. ¿Dónde está la perla? Abajo. No en la superficie. ¿Dónde están los peces? Abajo. No están en la superficie los peces diciendo, vengan a cogerme, aquí estamos. Entonces, todo implica un esfuerzo, una colaboración. Dios nos presenta ese tesoro, nosotros también tenemos que cooperar en esa búsqueda. Porque ese tesoro está escondido en el campo, en ese campo que es nuestra vida. Y una vez que lo descubrimos, nos llenamos de alegría y somos capaces de dejar todo, de romper con las estructuras del pasado para apostar por ese tesoro que va a ser la fuente, que va a ser lo que alimente toda mi vida de hoy en adelante. Y ya no habrá nada más para mí. Ya no habrá absolutamente nada más para mí. El haber encontrado el tesoro, el haber encontrado la perla, el haber encontrado los peces y haber sido capaz, ¿no es cierto?, de quedar en esa red, de quedar dentro de la red, no fuera de la red, dentro del canasto, donde, bueno, decíamos entonces en la primera tentación, vamos a analizar la primera tentación, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ese es el versículo introductorio. Jesús, impulsado por el Espíritu, va al desierto. Esto responde ¿a qué? A la naturaleza humana de Jesús. Es que decir que Jesús no pasó en el desierto, es decir, no fue probado, sería algo inaudito. Mentiríamos y estaríamos negando la verdadera naturaleza humana de Jesús. Jesús fue verdaderamente hombre, verdaderamente ser humano en todo parecido a nosotros, menos en el pecado, como nos dice también la palabra de Dios. Dice, el desierto en la tradición profética es el lugar, el sitio del encuentro del hombre con su Dios para discernir. ¿Y Jesús qué es lo que quiere? Jesús quiere encontrarse con Dios para entender, para discernir el plan divino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de él? Ustedes van a decirme, pero padre, Jesús ya sabía todo, él entendía todo, sabía todo, conocía todo. No, Jesús fue descubriendo la voluntad de Dios y fue sujetándose. Ustedes cuando leen el Evangelio de Lucas es muy claro. Cuando lo encontraron en el templo, a los 12 años, regresó Jesús con ellos y se sujetó a la autoridad de sus padres. Eso es clarísimo. Se sujetó a la autoridad de sus padres. Qué importante. Yo no sé si alguien puede buscarme Deuteronomio 32:10 y Oseas 2:16. Una persona Deuteronomio 32:10 y otra persona que me busque Oseas 2:16. Yo no logro verlos bien aquí a todos. Ya voy a poner ¿cómo es? En galería, ya, en galería. Aquí están bastantes, algunos. Por ejemplo, veo a Pauli Cruz, Lourdes Acosta, por ejemplo, Natalie dice. Alguien de ustedes puede buscar las citas. Por ejemplo, Mirta mismo, que eres biblista, puedes buscar Oseas 2:16. Este es un pasaje precioso, ¿no? El profeta Oseas 2:16. Entonces, el desierto en el Antiguo Testamento es el lugar del encuentro del hombre con su Dios. ¿Sí? Prepararás, Ismael, para una lectura también, ¿no? Sí, padre. Entonces, partiendo de este acontecimiento real, la tradición evangélica, me refiero al Evangelio de Mateo, va a desarrollar una verdad que tiene un carácter teológico. A ver, la pregunta sería, ¿Jesús fue verdadero hombre, ser humano como cualquiera de nosotros? ¿Sí o no?
Cuando Jesús se pinchaba con algo, ¿le dolía o no le dolía? ¿O es que no, como Jesús era Dios, entonces él ponía el dedo y ya sanaba enseguida? ¿Le habrá salido algún grano a Jesús ahí en el desierto? Imagínense ustedes la insalubridad. No hay agua, es desierto, hay harta arena. Inclusive haciendo un análisis de la situación de la natalidad y mortalidad en la época de Jesús, dicen que de 5 niños nacidos, solo parece que se criaban 2. 3 morían antes de 5 años, de tener los 5 años de edad. Se morían con problemas pulmonares, por ejemplo. Entonces, Jesús necesitó de los cuidados de sus papás, verdaderamente como todo ser humano. ¿Qué pasó cuando Herodes mandó matar a todos los niños? Es que el niño, como era el niño Dios, él dijo, aquí no me matan a mí. Alguien que se atreve a entrar, yo le mando un rayo y ese rato mueren. Y ahí con eso tienen miedo. ¿Y quién va a entrar? ¿No? Entonces, a ver, Mirta, ¿nos puedes leer la cita de Oseas? Ya. Oseas 2:16. Por eso ahora la voy a conquistar. La llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Qué precioso ese texto, ¿vea? Es el lugar del... A ver, el desierto es el lugar donde se ratifica y se renueva la alianza. Es el sitio para volver al amor primero. Le hablaré al corazón, la llevaré al desierto. No hay un lugar más adecuado que el desierto. Porque imagínate, ¿qué tal si yo le hablo en Jerusalén? Difícil, con tanta mala influencia. ¿Quién quiere escuchar? ¿Quién quiere escucharnos? A ver, ¿qué dice Deuteronomio 32:10, Paulina? O Angelita, a ver, dale, Angelita, lea. Lo encontró en el desierto, en la soledad rugiente, y lo cubrió, lo alimentó, lo cuidó como a la niña de sus ojos. A ver, a nivel humano esto es incomprensible. Esto es incomprensible. ¿Cómo es posible en el desierto? Pero ahí es donde Dios protege a sus fieles, a su pueblo, donde Dios está presente, donde Dios se hace presente. Entonces Jesús sufrió muchas pruebas contra la forma de la misión que el Padre le había enviado, ¿cierto? El Padre, ¿con qué misión le envió a su Hijo? Ya vamos a descubrir nosotros a lo largo del Evangelio de Mateo cuál era la misión que el Padre le mandó hacer a su Hijo. Una misión totalmente contraria a los esquemas humanos, a los esquemas de poder de este mundo, que no tienen nada que ver con eso, ¿no es cierto? Por eso se llama reino de Dios. A ver, Jesús Joacana, por favor, silencie su micrófono, eso. Entonces, en el fondo, esas tentaciones, ¿de quién vienen? Vienen del diablo, de Satanás, el príncipe de este mundo. El objetivo de Satanás es desviar la proclamación del reino de Dios. ¿A qué? A un reino conforme a los criterios mundanos, conforme a los criterios de este mundo. Ah, tienes hambre, entonces si eres hijo de Dios, yo me acuerdo, no se enojarán lo que voy a decir, cuando Abdalá Bucarán era presidente de la República, ¿se acuerdan? Abdalá Bucarán, Jacobito, festejando en un hotel en Cuenca, dejó rompiendo los vidrios y todo después de una deuda de ni sé cuántos miles, y él dijo, yo soy hijo del presidente de la República y aquí se paga la deuda porque ya... Entonces, ¿no es cierto? Entonces, si eres el hijo de Dios, porque de ahí viene la tentación, si eres el hijo de Dios, a ver, demuestra que Dios está contigo, a ver, tírate de arriba abajo, demuestra que Dios está contigo. Aquí vamos a ver que Satanás le pone a Jesús una prueba bíblica. Satanás sabe la Biblia, conoce, pero la interpreta a su conveniencia, como lo hacen las sectas, ¿sí? Utiliza la Biblia, pero para torcer el evangelio.
no para sumarse al proyecto de Dios. El diablo presentía una derrota por los caminos que quería seguir Jesús. Para no ser derrotado, el diablo, ¿qué hace? Lucha hasta el último para ver. Inclusive en el Evangelio de Lucas dice que el diablo se retiró hasta ver una segunda oportunidad. Aquí no me canso. El diablo no se cansa nunca, ¿sí?, de estar tentándonos. Jesús estuvo exento del pecado. Si ustedes leen Hebreos 5:15, de ahí nosotros sacamos de esta expresión. Jesús compartió en todo nuestra condición humana, menos en qué, menos en el pecado. ¿Se acuerdan? Menos en el pecado, ¿sí? El relato pone de relieve la victoria de Jesús y a través de él, a través de Jesús, la victoria también nuestra. Porque Jesús nos va a decir, miren, yo he tenido las mismas tentaciones, los mismos problemas que ustedes. Y Jesús les va a decir, si el mundo los persigue, primero me persiguieron a mí. Si el mundo los calumnia, primero a mí me hicieron eso. Así que Jesús no estuvo exento de absolutamente nada, pero nada le derrotó. De tal manera que con su testimonio, con su ejemplo de vida, nos enseña a nosotros también a vencer el mal, cualquier tipo de mal. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Esta historia, este mundo, es así, ¿no es cierto? Esta presentación se inspira en Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Deuteronomio 8:2-3. Si alguien me puede ayudar con esa lectura. ¿Alguien tiene la Biblia? A ver, Ismael Cruz. Ya vamos a ver el otro Riera que está dormido, ¿no? A ver, dice, ¿cómo dice esta cita? Es lo que está narrando Mateo, ¿no? Para que ustedes vean, Mateo como buen judío, ¿de dónde toma las citas? De la Torah. Deuteronomio. Deuteronomio 8:2-3a. O bueno, 8:2-3. Lea los dos versículos. Buenas noches, padre. ¿Cómo ha pasado usted? Un gusto saludarles, Paulín. A ver, Nos Pauli. dice, acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidades para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Eso, ahí. Si ven de dónde toma Mateo todas estas citas, ¿no es cierto? Te llevó al desierto, te condujo al desierto, ¿para qué? Y dice el texto, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. A ver si de verdad mismo tú estás dispuesto a guardar los mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio de comer un maná que no sabían ni qué diablos era eso, pero tuvieron que comer eso, ¿sí? Que a la final, no sé si se acuerdan ustedes, han leído este texto, pero es muy bonito el Deuteronomio porque la gente se hostiga en el Éxodo, perdón, la gente se hostiga y oye lo mismo y lo mismo, que le están dando sancocho todos los días, ¿sí? O no sé, o arroz relleno, pero todito los días, va a haber un momento que ya no quieres comer ni más de eso. Y empiezan a quejarse, oye, danos también carne, imagínate comer un maná simple, eso que, bueno, ya les de enseñar qué es de ese maná. Los israelitas interpretaron como un don de Dios, como una bondad de Dios, esa lluvia, ese rocío que hacía en el desierto. Bueno, Jesús fue llevado. El ayuno de Jesús recuerda la historia de Moisés. Vamos a ver Deuteronomio 9:9. Deuteronomio 9:9.
para que vean ustedes de dónde proceden estos textos. Y ustedes ven cómo, ahí voy a fundamentar lo que les dije yo hace rato, el midrash. ¿Por qué es un midrash? Por esta razón precisamente. Es una interpretación, es como una homilía, como una reflexión profunda que hace el autor de la historia también. Y la historia sirve para interpretar también el presente, lo que ahora para iluminar el presente, lo que ahora nos está pasando. Otra persona que busque Éxodo 34:28. A ver, Ismael Cruz, Deuteronomio 9:9. Muy buenas noches con todos. Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que pactó Yahvé con ustedes, permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Eso, sí. Pero al final, todo ser humano en su naturaleza humana siente hambre. Jesús después de eso sintió hambre. Y vamos a ver que el 40 es un número simbólico, no es un número cuantitativo. Ya vamos a ver el significado, ¿no? Sí, el significado del número. Éxodo 34:28, ¿qué dice? A ver, ¿alguien que buscó? Estuvo allí con Yahvé por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni tomar agua. Y Eso. escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Eso, se dan cuenta el paralelismo, el paralelo que existe, ¿no? Luego, los 40 días y las 40 noches, vamos a ver. Éxodo 24:18. A ver, Ismael Riera, Éxodo 24:18. A ver, voy a pedir Iván Tapia, números 14, 33, 34. Si están, ojalá estén atentos. Y vamos, Rolando Ismael Rivera Herrera, Deuteronomio 8:4. Y voy a pedir a quien. ¿Puedo repetir el número? Iván, y ya no me acuerdo qué te dije. Creo que era números 14, 13, 14, 33, 34. Buenas noches, padre. ¿Puede repetir el de Éxodo? Éxodo 24:18. Números 14, 33, 34. María de los Ángeles. María de los Ángeles, ayúdeme con Primera de Reyes 19:8. Tenía Éxodo 24. Primera de Reyes 19:8. Ya. A ver, rapidito, vamos a ver. El término, los 40 días y 40 noches del ayuno de Jesús. Vamos a ver en paralelo con Moisés y Elías. Para que ustedes se den cuenta que en Jesús se ratifica la historia de Israel. Es decir, es verdaderamente la misma presencia de Dios con nosotros, Jesús. Dos, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo Elías, el profeta que iba a venir, ¿sí? Alguien que es más que Elías, incluso dice Jesús. Alguien que es más que Moisés. Vamos a ver entonces, Éxodo 24:18. A ver, active el micrófono, rapidito, no perdamos tiempo. Buenas noches. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. No, a ver. Sí, está ahí mismo, solamente que a continuación. A continuación, Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Eso, 40 días y 40 noches. El término 40, ya vamos a ver el significado. No. Luego, números 14, Iván, 33, 34. Póngase pilas, por Dios. ¿Me puedes repetir? Es que no estaba activado mi
Deuteronomio 8:4. Ya, gracias. Deuteronomio 8:4. Iván, ¿qué fue? Ya, Primera de Reyes 18. A ver, Iván, ¿ya estás? A ver, Iván, la cita. Sí. Y sus hijos andarán tras sus rebaños en ese desierto durante 40 años por causa de la traición de sus padres, hasta que todos ustedes hayan caído en el desierto, según el número de los días que emplearon en explorar el país. 40 días cargarán 40 años con este pueblo por el desierto, a razón de 1 año por cada día, y sabrán lo mal que me caen. ¿Qué les parece? ¿Sí? Si ven de dónde, ¿no? Y ya vamos a ver cómo Mateo, en cambio, interpreta la historia del Antiguo Testamento, de la Torá, una historia bastante cruel, ¿no? Una historia bastante cruel. A ver, alguien, Deuteronomio 8:4, ¿ya está Rolando? Ya, padre. Sigan. Ya. Cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Acuérdate del camino que Yahvé tu Dios. A ver. No sé si estás leyendo el texto correcto, pero yo tengo otra cosa aquí. No se ajó el vestido que llevaban ni se hincharon los pies a lo largo de esos 40 años. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Esto. Está haciendo memoria de la historia, ¿no es cierto?, del desierto. A ver, Angelita creo que estaba con el texto, o ¿quién era el Primera Reyes 19:8? Hola, ¿qué tal? A ver, María de los Ángeles. Sí, desde Argentina, mando un saludo a todos. Gracias, de Argentina, vea, qué bueno. 19:8, ¿no? Sí, 19:8, Primera de Reyes. Sí. Se levantó pues para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Joreb. Allí se dirigió hacia la cueva y pasó la noche en aquel lugar. Y le llegó una palabra de Yahvé. ¿Qué haces aquí, Elías? Ya, entonces es el trayecto de Elías, es el recorrido de Elías al monte. ¿A cuál monte? Al monte Horeb, ¿no? Bueno, entonces hemos leído textos, bueno, podríamos hacer más cosas, ¿no es cierto? Descifrar más de escritura, pero es el tiempo que no nos da, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa los 40 días y 40 noches en el lenguaje bíblico? Significa, podemos interpretarlo como un periodo largo, como un tiempo completo, suficiente, necesario, ¿sí? Un tiempo necesario. No tendría como un sentido material o cuantitativo, sino más bien un carácter cualitativo. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, o no comió 40 días y 40 noches. ¿Qué significa? El estilo de vida que él llevó durante toda su vida. El 40 englobaría la historia de su vida. Lo mismo, el 40 años por el desierto, el pueblo de Israel caminó. No se hace 40 años, ni por más que fueras midiendo los pasos, 40 años es mucho. Pero, si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de Mateo mismo, cuando se fueron la huida a Egipto, que eso lo vieron con Cristian, no es que se demora 40 años en carro, ¿cómo es a pie? Bueno, no es mucha la trayectoria, pero tiene un sentido simbólico para expresar, por un lado, un tiempo necesario y por otro lado, la historia de la vida. El diablo siempre está queriendo
llevarnos o desviarnos por el camino del mal. Entonces podríamos decir también así, ¿cuántos días nos tenta a nosotros el diablo? 40 días o 40 años. Pero ¿qué tal si ya tengo 80? O sea, 40 viví sin ser tentado. No. Es decir, toda la vida. Es un texto que tiene un carácter simbólico. Terminado su ayuno, dice Jesús, sintió hambre. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, puesto que eres hijo de Dios, y entonces haz que las piedras se conviertan en panes. ¿Qué significa esto? Que Jesús haga uso de su poder para su propio bien, para su propio beneficio. Nosotros también a veces somos egoístas. Verán que la carta de San Pablo a los romanos nos dice, el Espíritu de Dios ora en nosotros porque nosotros no sabemos cómo pedir. A veces no sabemos orar, por eso hay que invocar al Espíritu, que debe orar desde dentro de nosotros. Señor, te pido por mi salud. Sí, debemos pedir por la salud, por nuestra vida, pero cuidado con quedarte pidiendo solo lo que a ti te conviene, lo que a nosotros nos conviene. ¿Sí? Entonces, el diablo quiere que Jesús haga uso de sus poderes de hijo de Dios para su propio beneficio. Y Jesús le responde con Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que ya le leyeron. ¿Se acuerda que yo decía solo hasta el 3a y le leyeron todo el versículo? ¿Cierto? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Aquí hay dos consideraciones. Con esto termino para ya, dejar a el próximo miércoles podemos acabar las tres tentaciones. Primero, dos consideraciones. Primero, las necesidades materiales humanas son muy reales y necesitan de la providencia divina. Por eso los ángeles le sirven a Jesús. Voy a poner un ejemplo. Acuérdense ustedes que hay mujeres, en Lucas aparece esta cita, mujeres que le siguen y le sirven a Jesús con sus bienes materiales. Los bienes materiales se necesitan para el servicio. Eso es evidente. Pero estas no constituyen la suprema necesidad del hombre. No es el centro de nuestro propósito, de nuestra misión, lo material. Y la vida definitiva del ser humano, no depende del pan material. La palabra de Dios es la que inspira dentro de nuestro corazón a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer que, así como a mí me faltó el pan 40 días y 40 noches, no falte el pan para nadie. Hay un pasaje bíblico muy bonito que nosotros lo hemos leído en el Evangelio de Juan, cuando una mujer unge a Jesús con un perfume carísimo y y Judas Iscariote dice, el diablo de Judas dice, qué desperdicio, qué derroche. Ese perfume podríamos haber vendido en 300 denarios y con eso ayudar a los pobres. Y Jesús reprende a Judas diciéndole, pobres siempre van a tener, pero a mí no me van a tener siempre. ¿Qué está diciéndonos con eso? De que el problema es que nosotros a veces queremos quedar bien con ciertos proyectos a corto plazo, que se acaban y después el hambre sigue. ¿Qué sacamos vendiendo algo? Como yo les decía a la gente, cuando dicen que venda el Vaticano sus bienes y con eso solucione la pobreza de tantos lugares, ya, vendemos del Vaticano. ¿En cuánto tiempo gastaríamos la plata de la venta? Cuando hay algo, una ayuda, todo mundo es pobre, todo mundo pide. Entonces se acabarán los bienes materiales y no hemos solucionado el problema. Lo mismo sucede con la samaritana, es decir, hay algunas propuestas del Evangelio que nos invitan a mirar mucho más allá de cosas inmediatistas, ¿no? Sí. La palabra de Dios, que manifiesta su voluntad de diversas maneras, está sobre el alimento necesario del cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega a nuestra vida y la palabra de Dios es como esa lluvia que empapa la tierra
y no vuelve al cielo mientras no cumpla el objetivo por el cual esa lluvia se envía. Lo mismo, la palabra tiene un propósito en nuestra vida, transformar nuestra sociedad. Por eso la palabra nos dice ser fermento en la masa, la levadura, ¿no es cierto? Transformar nuestra vida para cambiar nuestras estructuras. El poder o los carismas que Dios confía al hombre no deben ser explotados en beneficio propio mediante un abuso indiscriminado. Dios nos ha dado a nosotros dones, carismas, pero para servir a los demás, no para servirnos nosotros. Y a veces, desgraciadamente, utilizamos nuestras capacidades, nuestros talentos que tenemos, ¿para qué? Para aprovecharnos de los demás, para mentir a los demás y vivir mejor a costilla de los otros. Dios los da para beneficio de los demás. El mal uso del poder en favor personal, el poder es necesario. ¿Qué dicen ustedes? ¿O no es necesario el poder? Claro que es necesario. De hecho, nosotros elegimos un mandatario. Tenemos que respetar al mandatario, al que nosotros lo hemos constituido. El poder es necesario, pero si utilizamos el poder para nuestro provecho, como denunciaban los profetas, pastores falsos, que en vez de apacentar al rebaño, se han apacentado a sí mismos. Es decir, se han tragado todo lo que es del rebaño. Ustedes se han cogido, han robado, han saqueado todo. Eso ya es un pecado terrible, ¿no es cierto? El mal uso del poder en favor personal puede producir sobreabundancia de bienes materiales. Puedo llegar a ser millonario, rico, tener muchos bienes, plenitud de bienestar, pero con riquezas indebidas. Con eso, ¿qué hago yo? Lesiono los derechos de los demás en detrimento del derecho de la mayoría. Todo mundo sale perdiendo. Yo solamente salgo ganando. Bueno, por eso a pensar bien nuestro voto también en cuestión del Yasuní. ¿Por qué? Porque bonito, queremos seguir dañando el suelo, explotando las minas, queriendo sacar el oro, destruyendo el ecosistema, las fuentes hídricas para tener dinero, para solucionar la cuestión del desempleo, la cuestión de salud, la cuestión de educación. Pero en cambio, ¿ustedes creen que si tenemos los mismos lagartos que gobiernan, no van a seguir con el mismo saqueo y el mismo robo de siempre? Y a la final la historia va a ser igual, desastrosa, cada vez de mal en peor, robando más y más. Bueno, hemos visto la primera tentación. No se olviden, si vamos a un resumen de la primera tentación, ¿sí? No utilicemos el poder o nuestros dones, los carismas que Dios nos ha dado en beneficio propio. Todo tiene sentido cuando lo usamos para servir a los demás, porque no solo de pan vive el hombre. A veces nosotros vivimos trabajando y no dejamos de hacer cosas en provecho de nosotros y nunca pensamos en el provecho comunitario, servir a los demás. ¿Hasta qué punto nosotros también tenemos que darnos a los demás? Ahorita que el Papa está hablando de la sinodalidad, donde todos estamos llamados a salir al encuentro con otros, crear una cultura del encuentro, una fraternidad universal, donde no todo es para mí, sino lo mío es para los demás, para ponerlo al servicio de los otros. Bueno, una buena noche, aquí terminamos.